Antes de Zeus y su rayo, antes de Poseidón y sus mares, incluso antes de que los titanes caminaran sobre la tierra, existía algo más. Un vacío, sí, pero no un vacío inerte. Un vacío preñado de potencial, de poder. ¿Te atreves a mirar en la oscuridad más profunda del mito griego? Porque hoy, en Historia de Dioses y Héroes, vamos a descorrer el velo de la noche eterna para encontrarnos con una de las deidades más antiguas, obscuras y fundamentales, una tan poderosa que su mera existencia dio forma al cosmos, Erebo, la personificación de la oscuridad primordial. Parte 1. El nacimiento desde el caos. Para entender a el dios Erebo, debemos viajar al mismísimo amanecer del tiempo, a un estado que los griegos llamaron caos. Imaginen no un desorden caótico como lo entendemos hoy, sino un vasto y bostezante abismo, la nada informe de donde todo, absolutamente todo, surgiría. No había luz, ni tierra, ni cielo, ni nada. Solo potencial puro. Desde este útero cósmico, sin intervención de nadie, surgieron las primeras entidades, los llamados dioses primordiales. Como Gaea, la tierra, Tártaro, el abismo, Eros, el amor, y de entre todos ellos, surgió un dios, como la personificación misma de las tinieblas y las sombras, nació Erebo. Su nombre, en griego antiguo, significa literalmente oscuridad profunda o sombra. Y no era una oscuridad cualquiera, no era la simple ausencia de luz que experimentamos cada noche. No, Erebo era la oscuridad, la esencia misma de las sombras que envolvían el universo naciente. Junto a él, o poco después, emergió su hermana, la diosa Nix, la personificación de la noche. Piensen en ello, la oscuridad y la noche, dos conceptos tan íntimamente ligados, nacidos casi al unísono del gran vacío. ¿Coincidencia? En la mitología griega, pocas cosas lo son. Y esta pareja de dioses, Erebo y Nix, la oscuridad y la noche, no tardarían en unirse, convirtiéndose en una de las primeras y más poderosas parejas divinas. Pero, ¿qué podrían hacer de una unión tan oscura y fundamental? La respuesta, amigos, los sorprenderá y les helará la sangre a partes iguales. Erebo no era un dios con templos ostentosos o cultos multitudinarios como los olímpicos. Su poder era más sutil, más fundamental. Él era el tejido mismo de las sombras que se extendían por debajo de la tierra, los lugares donde la luz del sol jamás osaba penetrar. Su dominio eran las profundidades insondables, el velo oscuro que separaba el mundo de los vivos del misterioso inframundo. El reino de Erebo, a menudo llamado también Erebo, no era un espacio físico como el Olimpo. Su dominio es la condición misma de la oscuridad, un reino intangible que impregna los abismos y los umbrales del mundo subterráneo. Donde encontramos la neblina perpetua, dado que donde pisa se alza una bruma densa, así como un manto de sombras, que se envuelve en velo negro y la voz susurrante que es el eco lejanísimo entre cavernas. Como sabemos, en el imaginario colectivo, la oscuridad evoca miedo, inseguridad, lo desconocido. Erebo encarna ese pavor primal, un recordatorio de los rincones donde la luz no alcanza. Pero aunque parezca increíble, no era un lugar de castigo como el Tártaro, ni un paraíso como los Campos Elíseos. Era, más bien, el espacio intermedio, la penumbra por la que todas las almas debían transitar para alcanzar el reino de Hades. Imaginen una vasta extensión de nieblas y sombras, un crepúsculo perpetuo. Los griegos creían que este era el primer lugar al que llegaban los muertos tras abandonar el mundo de los vivos. Aquí, en este reino de oscuridad palpable, el dios Erebo reinaba junto a la diosa Nix. Su unión fue increíblemente prolífica, y sus hijos son algunas de las personificaciones más fascinantes y aterradoras del panteón griego. La oscuridad y la noche, ¿qué podrían engendrar? Bueno, para empezar, y esto es una de las grandes paradojas y bellezas de la mitología, engendraron la luz. Sí, han oído bien. De la más profunda oscuridad y la noche impenetrable nacieron dos de las fuerzas más luminosas del cosmos. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué alquimia divina permitió tal creación? Sus primeros hijos fueron el dios Éter, la personificación de la luz celestial pura y brillante, el aire superior que respiraban los dioses, y la diosa Hemera, la personificación del día. Es una idea poderosa, la luz y el día emergiendo directamente de sus opuestos. Como si la oscuridad y la noche contuvieran en su interior la semilla de su propia antítesis, esperando el momento de florecer. Esto nos enseña algo profundo sobre la cosmovisión griega. No veían la oscuridad como puramente malvada, sino como una condición necesaria para la existencia de la luz. No puede haber día sin noche, ni luz sin la oscuridad que la precede y la define.
Los dioses Erebo y Nix, al dar a luz a los dioses Éter y Hemera, completaron un ciclo fundamental del cosmos. Pero, como pueden imaginar, no toda la descendencia de los dioses Erebo y Nix fue tan luminosa. ¿O no? La oscuridad y la noche también engendraron seres que personificaban los miedos más profundos de la humanidad. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. La progenie del terror y el legado silencioso. Aquí es donde la historia del dios Erebo se vuelve especialmente escalofriante. Porque si bien dio origen a la luz, la mayor parte de su progenie con la diosa Nix estaba teñida por la naturaleza sombría de sus padres. Piensen en el dios Moros, la personificación del destino aciago, la fatalidad inevitable que pende sobre mortales y dioses por igual. Luego estaba el dios Tánatos, la personificación de la muerte no violenta, el final tranquilo, a menudo representado con alas y una antorcha invertida. Su hermano gemelo, el dios Hipnos, el sueño, ese bálsamo que nos roba la conciencia pero también nos restaura. Aunque pacífico, el sueño siempre ha tenido un aura de misterio, un pequeño ensayo de la muerte. Y si el dios Tánatos era la muerte tranquila, ¿qué hay de la muerte violenta, del terror en el campo de batalla, de la masacre? Los dioses Erebo y Nix también tuvieron, por decirlo así, una respuesta para eso. Hablo de las Keres, espíritus femeninos sedientos de sangre que sobrevolaban los campos de batalla, regocijándose en la carnicería y arrastrando las almas de los caídos violentamente. Eran la pesadilla de cualquier guerrero. Y la lista continúa. Némesis, la diosa de la retribución divina y la venganza justa, aquella que castigaba la arrogancia desmedida o ibris. Apate, el espíritu del engaño y la traición. Geras, la personificación de la vejez odiada. Esis, la miseria y la angustia. Incluso Filotes, el afecto y la ternura, tuvo este origen oscuro, quizás para recordarnos que incluso los sentimientos más cálidos pueden tener raíces en lo desconocido. Y, por supuesto, no podemos olvidar a Caronte, el barquero hosco y silencioso que transportaba las almas de los recién fallecidos a través de los ríos Estigia y Aqueronte hasta la entrada del inframundo propiamente dicho, el reino de Hades. Aunque a veces se le considera hijo solo de Nix, otras fuentes lo vinculan directamente a ambos, Erebo y Nix. ¿Y quién mejor para guiar a las almas a través de las aguas oscuras que un hijo de la oscuridad misma y la noche? La progenie de Erebo y Nix es un catálogo de las fuerzas que dan forma a la experiencia humana, el destino, la muerte, el sueño, el miedo, la venganza, la vejez, pero también la luz y el día. Es como si la oscuridad primordial contuviera todas las posibilidades, tanto las luminosas como las aterradoras. A diferencia de los dioses olímpicos, con sus dramas familiares, sus amoríos y sus intervenciones constantes en los asuntos humanos, el dios Erebo permanece en gran medida en un segundo plano. No lo vemos participando en la titanomaquia ni en la gigantomaquia. Su papel fue más fundamental, más existencial. Él es la oscuridad. No necesita actuar, su mera existencia es su función. Cada vez que el sol se pone y Hemera da paso a Nix, es el reino del dios Erebo el que se expande, recordándonos su presencia constante. Cada vez que un alma viaja al inframundo, atraviesa su dominio. Aunque no se le rindieran grandes cultos públicos, su poder era reconocido y temido. Los antiguos griegos entendían que la oscuridad era una parte intrínseca del cosmos, tan necesaria como la luz. El dios Erebo no era realmente malo, en el sentido simplista, era más bien una fuerza primordial, neutral pero imponente. Representaba lo desconocido, lo insondable, aquello que yace más allá de nuestra comprensión inmediata. Pero, ¿significa esto que el dios Erebo desapareció o perdió importancia con el auge de los olímpicos? ¿O acaso su influencia, aunque sutil, perdura de maneras que ni siquiera sospechamos? De hecho, su presencia es constante. En los mitos, cuando los héroes descienden al inframundo, pensemos en Odiseo, en Heracles, en Orfeo, es a través de las regiones de Erebo que deben pasar primero. Él es el guardián de ese umbral oscuro. Su esencia impregna cada rincón sombrío del Hades. En la psicología moderna, lo oscuro simboliza aquello que rechazamos de nosotros mismos, miedos, deseos ocultos, traumas. El dios Erebo, entonces, es la imagen primigenia de nuestro inconsciente colectivo. Si bien no existe culto organizado al dios Erebo, los misterios órficos y eleusinos rinden homenaje indirecto a su poder, invocando la sombra para purificar el alma. También en personajes de cómics como Erebus en DC Comics.
en videojuegos de rol y estrategia con niveles titulados Erebo o Escotos. Además, su legado vive a través de sus hijos. Cada vez que sentimos el peso del destino, Moros, o el alivio del sueño, Hypnos, o el miedo a la muerte, Thanatos y Lasqueres, estamos, en cierto modo, interactuando con la herencia de los dioses Erebo y Nyx. Ellos tejieron el tapiz de muchas de las experiencias más profundas y universales de la vida y la muerte. El dios Erebo nos recuerda que incluso en un panteón lleno de dioses solares y figuras heroicas brillantes, la oscuridad tiene su lugar, su poder y su profunda significación. Es el contraste necesario, el lienzo sobre el cual se pinta la luz. Así que, la próxima vez que te encuentres en la quietud de la noche, o contemples las profundidades de una sombra, recuerda a Erebo. No como una entidad malévola, sino como uno de los arquitectos originales del universo, la oscuridad primordial de la cual, paradójicamente, también nació la luz que nos guía. Su historia es un testimonio de la complejidad del pensamiento griego, una civilización que entendió que la vida está hecha de luces y sombras, y que ambas son esenciales para el gran drama de la existencia. Erebo, el silencioso y eterno, sigue siendo una presencia fundamental en el vasto y fascinante universo de la mitología. Él es la prueba de que incluso en lo más oscuro, puede haber un origen, un principio, y una belleza austera y poderosa. Si te ha fascinado el poder primordial de Erebo, ¿quieres seguir explorando los rincones más oscuros y luminosos de la mitología, desentrañando las historias de dioses y héroes que dieron forma a nuestro mundo? Entonces, no olvides suscribirte a Historia de Dioses y Héroes, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras míticas. Déjanos un comentario abajo. ¿Qué otro dios primordial o figura oscura de la mitología te gustaría que exploráramos? Nos encanta leer sus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de la oscuridad. Y también te recomiendo este video de la historia completa de las valquirias de la mitología nórdica y sus secretos tras el mito. Nos vemos en el próximo video, amigos.